aprovechar este espacio para conversar con doña Carla Prendas, jefa de fracción del Partido Liberación Nacional, con quien queremos detallar un poquito acerca de este importante proyecto que también tiene algunas objeciones. Doña Carla, gracias por estar con nosotros. Sí, muchas gracias. Iniciaba diciendo que era muy importante todo el proceso informativo que podamos dar a la ciudadanía sobre lo que se está hablando con respecto al proyecto de fortalecimiento de finanzas públicas, conocido como el tema de agenda fiscal, pero además el número es el 20.580. Porque en esta discusión, debate político, se hablan cosas verdaderas, otras no tan verdaderas. Creo que es muy importante generar información acertada. Sobre esto hay dos vías de información, los temas que están sobre la mesa, la importancia que esto tiene, pero también cuál es el procedimiento que estamos utilizando, cuál es la vía que estamos utilizando a pocos días de nosotros cerrar un proceso constitucional en la Asamblea Legislativa, en un pase a otra Asamblea Legislativa con un gobierno electo ya que ejercerá en pocos días su mandato, y que además, por ejemplo, ayer la OCDE señalaba la importancia o la necesidad o la urgencia de que el tema fiscal genere estas alternativas y algunas otras que faltan para poder seguir avanzando, salir de algunas crisis o no entrar en las crisis y ser parte de la OCDE. Sobre eso nos encontramos con este proyecto de ley que yo hago la introducción señalando que a mí me hubiera encantado hablar de este proyecto de ley en la construcción de acuerdos, en el debate de contenidos desde el 2014, porque es un tema complejo. Cuando uno viene a hablar aquí de impuestos, cuando uno viene a hablar de reducciones, cuando uno viene a hablar de límites, de cambios en la economía, eso nunca es popular. Y eso ha pasado periodo constitucional, gobierno tras gobierno. Recuerdo la administración Chinchilla Miranda que hizo la aproximación más exacta y más precisa en los diálogos en la Asamblea y se vino abajo por la sala. Y así hemos estado pasando hasta que llegamos a un entendimiento este año, prácticamente. Desde el año pasado empezamos un poco con el tema, no porque algunos no consideráramos que fuera, sino porque fue una disposición del Ejecutivo. Empezamos este proyecto hace un año cuando el gobierno nos presenta 4 proyectos de ley. ¿Qué es esto? Uno que tiene que ver con IVA, otro que tiene que ver con renta, ahí estamos hablando de impuestos, otro que tiene que ver con empleo público, y otro que tiene que ver con regla fiscal. Previo a todo eso, nosotros tuvimos una discusión en la Asamblea Legislativa sobre proyectos importantes como tope presupuestarios, como otras reglas fiscales de tipo constitucional que pudieran dar algún garante al Estado para poder dar contención al gasto y que no sea una ocurrencia que a pesar de la crisis o las limitaciones que tengamos en la economía, el gobierno X o Y de turno venga y haga gastos excesivos. Entonces era muy importante el tema de regla fiscal constitucional. Cuando logramos entrar en que el proyecto tenía que verse por los indicadores internacionales sobre todo, y también ante una posible escasez de liquidez, se presenta este proyecto y la discusión era que ocupaba un trámite de 208 bis. El trámite de 208 bis es, digamos, una posibilidad que genera el reglamento para dar un trámite expedito, rápido, prioritario, con plazos, a un tema. Lo hicimos en su momento creo que con fraude fiscal, por ejemplo, y logramos en un tiempo determinado concretar el proyecto de ley. Esto es lo que hicimos. Establecimos un acuerdo político muy construido y muy orgullosamente desde la oposición en la Asamblea Legislativa y logramos tener los votos hace un rato para poder seguir esta ruta y poder concretar una propuesta fiscal. A partir de ahí, la expectativa inicial era poder llegar a la última semana o a mediados de abril con un primer debate aprobado. Ese primer debate se enviaría a consulta a la sala para poder continuar con observaciones o pasar al segundo debate. Siempre estuvo claro que el segundo debate tenía que gestarse en la otra Asamblea Legislativa, porque ya en esta Asamblea Legislativa, por los tiempos, por los plazos, por todo, aunque estemos aplicando el 208 bis, no iba a ser posible en esta Asamblea Legislativa. Sin embargo, han existido algunos atrasos en el camino que han hecho que los días se acorten más y el trámite pues ahí vaya. ¿Cuál fue el atraso que tuvimos? Una semana y un día, si no recuerdo, que eso es demasiado para efectos del cierre,
por una discusión procedimental, jurídica, que se dio en la comisión especial creada para ver el proyecto de ley, cuando se eligió a un presidente que no estaba presente, entonces se tuvieron que hacer consultas, ese tipo de cosas hizo un atraso. Ante ese atraso, el trámite sigue y lleva una guía que es imposible de brincar. Hoy, precisamente, hoy miércoles, estamos en una sesión extraordinaria de ese trámite 208 bis que termina a las 12:30, empezó a las 9 de la mañana y termina a las 12:30. Y entramos a una discusión de mociones 137, porque ya la comisión estaba trabajando sobre un texto, sobre un proyecto. Hay un texto sustitutivo que ellos van a presentar con el dictamen que hoy entró a plenario, con posibilidad de moción 137. Hay 2 días para moción 137, que es hoy en la mañana y mañana en la tarde cuando entremos a la segunda parte. En este momento estamos en un receso porque se habilitó Secretaría y el procedimiento parlamentario para que puedan hacer mociones. ¿Qué mociones se irán a presentar? ¿Cuántas hay? ¿Existen? ¿No existen? Tengo que reconocer que ha existido un gran esfuerzo de la comisión que ve el tema para poder ajustar expectativas de sectores con el texto, pero no ha sido suficiente. Por ejemplo, yo puedo tener claridad que el sector agrícola, solidarista, empresarios, han venido con observaciones que están contempladas. Sin embargo, por ejemplo, los sindicatos, usted ve las noticias ayer y estaban apenas en reuniones con el presidente electo y hay temas sin resolver dentro del texto como tal. Además, el tema de empleo público siempre es sujeto a no lograr acuerdos en mayorías y mucho menos consensos. Entonces, tengo entendido que hoy hay una presentación en esa línea de mociones 137. Algunas con consenso, algunas con posibilidad de cambio, otras en cantidad más que en calidad, porque no es secreto para nadie que tampoco es de recibo de todos los grupos políticos que están en la Asamblea Legislativa. Creo que hay una fuerte oposición desde el primer día al trámite 208 bis y al proyecto como tal, de la bancada del Movimiento Libertario y de la bancada del Frente Amplio. Entonces, probablemente ellos van a presentar muchísimas mociones, el procedimiento legislativo se los permite, y eso es lo que está sucediendo a partir de este momento. Ahora, miércoles y jueves, bajo esa vía. Después de ese día, tiene el presidente de la Asamblea que revisar cuántas mociones se presentaron. Con la Secretaría Técnica, tiene que comenzar a revisar, de acuerdo a lo que dice la moción 208 bis, quiénes presentaron, si son de recibo las mociones que presentaron, porque hay estipulaciones que los diputados solo pueden presentar tantas por tal artículo, tantas por el, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas son de recibo? ¿Cuáles son por diputados? Y creo que tiene, si no me falla la memoria, 3 días hábiles para efectos de hacer esa resolución. Puede ser menos. En el momento que eso esté listo y se indique, entonces vuelve el otro término procedimental en la comisión. Las mociones 137 van a la comisión. Y ahí hay una discusión que también por dicha, por el trámite 208 bis, son, digamos, con topes y establecimiento de plazos. Entonces, podría durar 3 días la comisión porque tiene sus ritmos de metodología establecidos. Y después de ahí se devuelve a plenario, considerando que nosotros estamos saliendo prácticamente el jueves. ¿Qué significa eso? Que el 208 bis va a permitir avanzar, resolver algunos temas. Hasta donde se pueda. Hasta donde se pueda, y hoy, más que eso, no es factible. ¿Qué pasa con esa transición y con un tema tan importante como es esto? Mire, yo creo que nadie se opone a que el tema se dé, por lo menos de las mayorías fuerzas políticas. Pero viene otra Asamblea Legislativa. Que ya tiene sus posiciones. Que ya además también tiene sus ya las posiciones. Y que además constitucionalmente se ha señalado que ellos tienen el derecho de enmienda, claro. como, ¿verdad? Y creo que es importante garantizar bajo este escenario el derecho de la enmienda también para que no sea una cosa que después se caiga por inconstitucional, ¿verdad? Que no sea por el fondo y que por la forma se vaya a caer porque se dio así. Entonces, la sala ha manifestado y el procedimiento legislativo ha manifestado que una moción 208 bis puede cambiarse también, puede cambiarse ya, si nosotros queremos, que eso digamos no es una cosa que estemos considerando por razones lógicas,
Pero la próxima Asamblea Legislativa, cuando se instalen las comisiones, hay un tiempo en que ellos, la 208 bis de fortalecimiento de las finanzas, tienen que verla bajo lo mismo que va, o podrían hacer con la votación, que creo que es de 38, tener el acuerdo y hacer algunas modificaciones que les van a permitir a ellos por algunos días poder incluir sus observaciones mediante moción y hacer el procedimiento para sus reiteraciones, sus enmiendas, sus observaciones, y poder dar ya la consideración a un primer debate y un segundo debate, porque me parece que va a ser inevitable que no se mande a la sala a la consulta. Entonces, ese es el escenario, pero yo sí quiero señalar que cuando nosotros estuvimos inicialmente, la intención era dejar votado esto en primer debate. Era un tema muy riesgoso, porque todo estaba como al filo, ¿verdad? Y los procedimientos en esta Asamblea Legislativa por reglamento no son la cosa más ágil y más eficiente reglamentariamente. Entonces, esa es una opción que usted puede señalar hoy como ciudadana, o uno como legislador, o como sea, que podría darse. Claro que podría darse, pero no se han construido los acuerdos políticos necesarios, no tanto en la gestión de lo que pueda pasar en su mayoría dentro de un plenario, sino de las disposiciones de contenidos que debieron de articularse entre sectores y mociones que se van a presentar. Si hubieran esos contenidos y en acuerdos, entonces las mociones serían mínimas y eso facilitaría un proceso para poder ya un primer debate generarlo. Pero bueno, todavía esto, a pesar del gran esfuerzo que sé que se ha hecho, ese detalle no se ha dado. Y estamos hablando de temas sensibles, como impuestos, como sector público, restricciones de cesantía, etcétera, que tampoco es un tema poco, digamos, a tomárselo a la ligera. Es importante también decirle a la ciudadanía que este proyecto de ley no es una cosa que haga una reforma estructural significativa, ¿verdad? O sea, eso quería consultarle, porque usted analiza que son temas, digamos, que vulnerables, digamos, pero son varios, es un escenario en una mesa, ¿verdad?, muy variada, que sí toca, como lo mencionan algunos diputados, que usted me corrija o no, sectores de clase media hacia abajo, o está tocando todas las clases, doña Carla. Se supone que debería tocar todas las clases, pero parte del debate que se genera en esta discusión política es que de pronto lo que se está dando a cómo se está implementando el IVA y cómo se está dando el tema en el sector público podría tener un mayor impacto y repercusión sobre las clases más vulnerables socialmente, económicamente. Bueno, eso es relativo, ¿verdad? Yo lo que trato es de hacer alguna observación en el marco de objetividad. Yo creo que en el país tiene que haber una conciencia cuando hablamos de este tema, y la conciencia tiene que ser que tiene que haber un gobierno que el que entra lo ha manifestado, que está en esa disposición, pero tendrá que hacer un esfuerzo por vivirlo, por ejemplificarlo, por de verdad aplicarlo, que tiene que ver con mucho contenido de disminución de gasto, con prácticas de decisiones administrativas que tiene que llevar a cabo. Y ahí, cuando hablamos de clases económicas, en este país sigue habiendo una evasión fiscal. Cuando vimos la Comisión de Panama Papers, de papeles de Panamá, las cosas que se hacen a vista y paciencia de la institucionalidad, tiene que haber restricciones en un montón de cosas que ya podrían hacerse y que no se están haciendo y que pueden beneficiar a sectores de otro nivel, pero que ahí está y que no se hace. Eso es una decisión más del Ejecutivo, que tiene que darse. Como por ejemplo renta mundial, doña. Renta mundial es una discusión, pero digamos, de las cosas que a mí me parece que ya se podrían hacer, es toda la automatización que tiene que ver con Hacienda, con tributación, para mejores controles y mejor recaudación, y ahí hablamos de transparencia, y ahí hablamos de controles cruzados para el dinero, para que las empresas millonarias no evadan, y entonces se haga una recaudación de dinero que pueda entrar, cosas de ese tipo. Por el otro lado, creo que el costarricense tiene que entender que bajo la credibilidad que tiene que dar un gobierno, de esa confianza que va a pasar, porque también entiendo la otra parte, tenemos que colaborar todos en algún momento en este país, porque en una crisis económica que se venga a dar, sí, va a haber crisis económica y ahí va a estar afectado el que menos tiene, el que más o menos tiene y el que más tenga. Y entonces van a haber un tema de intereses mayores en tarjetas de crédito, de acceso a créditos, de pérdidas de empleos, etcétera. Entonces, el tema no va a funcionar ni de una óptica ni de otra.
Y por otro lado hay un reto demasiado importante para la Asamblea Legislativa, y es que en manos de la Asamblea Legislativa va a estar una reforma estructural que viene ahorita, pero además falta reforma estructural. Esto solo viene a solventar, yo sigo debatiendo sobre cuánto es el impacto del déficit fiscal en la reducción sobre este proyecto de ley. Yo no creo que lleguemos o que nos acerquemos al 2%, como se ha dicho, no lo creo. Yo creo que si acaso nos vamos a acercar al 1%, pero bueno, ¿verdad? Y tenemos que reducir un déficit de 3.7 aproximadamente, y para eso hay que tomar medidas estructurales de contención, de ejecución y decisiones políticas. Entonces hay que entrarle al tema de otra manera, y la Asamblea Legislativa, que en su mayoría viene con fracciones de oposición, tendrá que ponerse en ese tema, creo yo, y ese es mi criterio personal como diputada individual, que tampoco tengo por qué cambiarlo o no decirlo, si ha sido la misma posición que he tenido cuando apoyaba un gobierno de liberación desde que éramos gobierno, a cuando llegué a esta Asamblea Legislativa y salgo como oposición. Creo que hay temas en los que uno tiene que ponerse sobre el bien y el mal y dejar algunas cosas políticas. El tema fiscal para este periodo y que entra, debemos de tener una madurez de liderazgo político en cualquier escenario que tengamos, llámese gobierno, con mayor responsabilidad o con total responsabilidad de liderarlo, de generar confianza, de hacer acciones precisas de verdad, pero también desde la oposición con mucha conciencia, porque estamos en un momento en el que las partes deben de entender y trascender a una decisión que vaya a darle una garantía a la economía del país, a la buena imagen del país, y poder centrarnos en temas también de competitividad y otras cosas, porque sin esto no podemos resolver muchas de las otras cosas. No habrá tranquilidad para el inversionista, para dinamizar la economía, y eso no le hace bien absolutamente a nadie. Doña Carla, cuando usted dice que van a haber mociones y que hay un texto sustitutivo, ¿se ha incorporado, se ha negociado algunos cambios a este que está ahorita en el plenario? Sí, la generalidad es lo que sabemos, porque digamos, estamos apenas haciéndose análisis individuales de cosas que podrían cambiarse. Lo que sí sé, y hemos estado coordinando, es que se ha trabajado observaciones puntuales de sectores. Muchas ya vienen. ¿En qué temas? Consensuados, por ejemplo, hubo una gran discusión sobre si se quedaba el IVA al 13 o pasaba al 15 o al 16, o si se ponía por aproximaciones. Eso fue una gran discusión. Creo que ya un tema resuelto es que va al 13, ¿verdad? Con su base ampliada. Con su base ampliada. Otro de los temas tenía que ver sobre algunas cosas que la diputada Piz había generado que faltaban sobre un enfoque de censantía. Hubo una gran discusión, como se planteó inicialmente con el Frente Amplio, se metió el tema de censantía, pero de una forma que permitió un consenso para evitar mayor problema ahí. Algunos pluses que no estaban se lograron incluir, pero bueno, ahí lo menciono, pero creo que ahí no hay consenso en absolutamente nada. Algunas cosas de redacción con temas de impuestos ya tranquilizaron a sectores, pero todavía hay otros temas que están en discusión todavía ahorita y que están más bien tratando de generar la observación en el texto y en las mociones. Por lo tanto, es como subjetivo todavía tener la definición de qué quedó claro y qué no, porque se está en eso. Nosotros tuvimos el análisis de un texto previamente terminado el lunes en fracción, lo revisamos, pero sigue siendo un borrador que hasta en un rato sabremos ya en definitiva qué pasó, qué no. Lo que sí estoy clara es que van a venir muchísimas mociones. Eso sí lo tengo clarísimo, lo han anunciado los compañeros y han sido los compañeros que desde el inicio han dicho, vamos a utilizar el reglamento, y esto pues evidentemente atrasa un procedimiento, porque para poder votar primer debate y pasar por todo esto, que es el resguardo de un proyecto de ley que es muy importante, tiene que haberse al menos visto en plenario 6 sesiones. Ese es otro detalle importante. 4 estaban en la moción y 2 en ordinarios, pero tiene que pasar también por ese filtro de acción, y también contarle a las personas que el tema se pone aún más difícil porque tenemos pensiones del Poder Judicial, y ese es un tema fundamental, hablando también de economía, hablando de situación fiscal, hablando de privilegios, de un montón de cosas, que ese ha sido uno de los logros más importantes de esta Asamblea Legislativa, que ya estamos para segundo debate, que ya la Corte, el Poder Judicial envió el comunicado y se va a convocar,
y que en medio de todo esto, ahí está ese tema también. Claro. Y que me alegra mucho además que no nos centráramos a elegir magistrados, que ese es otro tema en que había alguna presión, pero yo creo que fue lo mejor. Hay algunos cuestionamientos de procedimientos, de forma de elección, sobre todo, no de la comisión, sino de la generalidad, que creo que deben de tener más su tiempo. Estamos hablando, doña Carla, que estaría mañana pensiones de judicial, estaría entrando ya mañana a discusión. Sí, entiendo que ya no se ha convocado. Sí. Sigue, en la tarde. No he escuchado que haya llegado la convocatoria como tal. Okay. De la publicación. Quedará entonces para la otra semana. Me parece que vamos a entrar la otra semana. Y mañana jefes de fracción, ya veremos los detalles de lo que nos queda la otra semana. ¿Y magistrados entonces para la siguiente legislatura? Me parece que así va a ser y me alegra mucho que así sea. Porque de hecho es un tema que hay que discutirlo a fondo. Es muy complejo, hay que comenzar a discutir hasta la forma de elección y hay algunas ternas de salas que están con dudas y creo que no podemos dar pasos que generen malas señales, aunque sean buenas intenciones. Entonces, ¿para qué hacer buenas intenciones si estás dando a entender que son cosas que podrían no tener buena intención? Entonces, aquí no hay ninguna mala intención, sino la intención es que sea transparente, un proceso adecuado, efectivo, y a nosotros nos queda, hoy es miércoles, jueves, y la otra semana. Así es. Y entonces hay cosas que es mejor no hacerlas a la carrera para no generar más duda, sobre todo en procesos de transparencia y en el Poder Judicial que tanta polémica hemos tenido en este proceso constitucional. Muchísimas gracias doña Carla, por todas sus apreciaciones.